quisiera invitar ahora a la señora Verónica Aspiros Clenian. Señora, desde la experiencia del tejido de profesionales indígenas en la Argentina, ¿qué desafíos plantea la agenda de salud sexual reproductiva para mujeres, jóvenes y adolescentes indígenas en un contexto de disminución de la fecundidad? Tiene la palabra usted. Mari Compuche, Mari Pulamien, Mari Compu, compañeras y compañeros del movimiento indígena en toda América Latina, a todos los compañeros y compañeras del movimiento afro-uruguayo. Gracias por darnos esta posibilidad de sentipensar juntos y juntas. Yo vengo del territorio histórico mapuche, del Puelmapu, del lado argentino, y vengo a convidar eso, un sentipensar mapuche sobre la salud sexual y reproductiva, no como una narrativa hegemónica occidental que plantea los derechos sexuales y reproductivos desde una premisa liberal, sino plantear una necesidad de un giro epistemológico. Y planteo un giro epistemológico porque los pueblos originarios constituimos nuestros derechos bajo una premisa que es el sentido de lo colectivo, lo comunitario, imbrincado en la territorialidad o en el territorio. Por lo cual hay una gran diferencia con lo que el feminismo blanco, blanqueado, plantea en un eslogan que se dice "mi cuerpo, mi decisión". Como si ese cuerpo o esa decisión fuera una decisión de un cuerpo que está escindido de un contexto histórico, de una pertenencia a una comunidad o a una historicidad, y no hubiera ningún tipo de desenlace o no hubiera ninguna vincularidad con una decisión macro, que es pertenecer a un pueblo y pertenecer a un territorio que sufrió un genocidio. Por lo tanto, planteamos que en la concepción propia del conocimiento mapuche, de la episteme mapuche, hay una noción de cuerpo diferente. El cuerpo no es un cuerpo, se constituye el cuerpo como un cuerpo mental, como un cuerpo emocional, como un cuerpo físico y como un cuerpo ancestral. Y ese cuerpo ancestral se hace en el territorio, es territorialidad. Y la territorialidad está humillada cuando se producen despojos territoriales, cuando somos expulsados a las periferias de la ciudad porque no tenemos la posibilidad de la posesión territorial o la posesión de las tierras. Por lo tanto, cuando no está esa certeza o esa seguridad jurídica, el cuerpo emocional y el cuerpo mental no está preparado para proyectar, engendrar y para pensar un proyecto del buen vivir en esa territorialidad. En Argentina, desde la era Milei, ha habido 60 desalojos de comunidades indígenas. Hoy, durante esta mañana, se desalojaron 2 comunidades mapuches en Villa Langostura, el Lof Quintriqueo y el Lof Melo. Por lo cual, la posibilidad de pensar cómo repoblamos el territorio saqueado, cómo generamos nuevos brotes en nuestra territorialidad, primero es necesario hacer una verdad histórica sobre los condicionamientos estructurales que generan los estados nacionales hacia el reconocimiento de la territorialidad. Por lo tanto, la posibilidad de pensar un proyecto de vida que no sea a nivel individual, sino que sea a nivel pueblo, a nivel de pueblo-nación mapuche, necesitamos, la primera premisa es el respeto al territorio y las garantías constitucionales para la permanencia en nuestros territorios. Existe además un problema que no es solamente el deseo de aumentar o repoblar el territorio mapuche, sino también hay un problema en el deseo de sostener o por lo menos construir la autonomía territorial y el autogobierno, pero eso, se tensa con esta decisión que podría ser individual
si nosotros no tuviéramos memoria del pasado del cual venimos. Y el pasado del cual venimos es el genocidio fundante del Estado. Y es el genocidio fundante del Estado chileno también sobre el cual se construyó el Estado. Entonces, ¿cómo no podríamos querer repoblar y ganarle al genocidio y a la necropolítica del Estado argentino y el Estado chileno? Pero no están dadas las condiciones para que nuestras mujeres y nuestras familias y nuestras niñas, que cuando pasan también en su periodo fértil, decidan proyectar su vida para reconstituir y refundar lo que fue nuestro Cumé Monien, o como decimos, nuestro Cumé Felén. Quiero además hablar de la fecundidad deseada y no lograda, porque la fecundidad deseada y no lograda en Argentina tiene que ver con la contaminación con agroquímicos. Yo vengo de la Pampa húmeda, de donde el 75% del suelo está fumigado con agroquímico. Y quiero decir que hay disrupciones endocrinológicas y que además hay muerte perinatal y hay interrupciones dentro de la gestación y aparecen los abortos espontáneos, no solamente en ese territorio, sino en los territorios donde está apareciendo el envenenamiento del agua por el agua cianurada para la explotación de la megaminería. Y que además los desechos del fracking, en donde está Vaca Muerta, también genera disrupción endocrinológica en las mujeres. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no aparece el dato? ¿Por qué no aparece el dato estadístico? Bueno, precisamente no aparece la evidencia de esos eventos silenciados porque el Estado argentino decidió no documentar, no registrar esto. No es una casualidad que no se registre y que no aparezca en la ficha clínica, en las consultas ambulatorias, el código para identificar los factores externos que provocan, digamos, el aborto espontáneo. Y la pregunta es, ¿por qué no aparece tampoco en Chile? Porque también sabemos de la fumigación en el sur, en Chile, que pasa lo mismo con el tema de la aplicación para las forestales. Y bueno, en Chile se registra el factor externo solamente si el personal médico decide registrar un factor externo por exposición agroquímico o contaminación de metales. Y como no está tipificado en el CIE 10, entonces nadie registra. Entonces, si no está el formulario donde hacer registro de ese evento, ¿cómo vamos a evidenciar que hay una parte importante de la fecundidad deseada y no lograda? No se logra porque el propio Estado no produce esa evidencia. Y en el Estado argentino hay un vacío estructural respecto, después de 40 años de democracia, que no está incorporada la variable étnica en las estadísticas vitales, en la partida de función, en la partida de nacimiento, en la historia clínica integrada, o digital o no digital, no aparece. Entonces, eso es una gran pregunta, ¿no? ¿Cómo se nos puede pasar, después de 40 años de democracia, no poder incorporar este dato en las estadísticas y en los registros específicos de salud sexual y reproductiva? Y acá quiero hacer una pregunta, ¿no? Hemos avanzado tanto, digamos, dentro del feminismo blanco o hegemónico, que hemos avanzado tanto que ni siquiera en el formulario de práctica de solicitud de IBE-ILE aparece la variable étnica, mucho menos la dimensión lingüística. Entonces, ¿cómo vamos a generar una política de disminución de la violencia obstétrica si no se registra que una de las barreras de acceso es la lingüística, donde hay población que llega a atenderse a los centros hospitalarios o a los CAPS hablando una lengua no hegemonizada, no hegemónica, que está desplazada? Entonces, evidentemente, el contacto interétnico en el acto médico, hay una violencia estructural porque no hay facilitación del entendimiento de lo que va a suceder durante la atención del parto. Bueno, eso tampoco está documentado. En la ficha SIP de salud perinatal, ni siquiera en la SIP Plus está incorporada la identificación por origen étnico y lengua hablada en las 7 provincias donde está la población mapuche. Entonces, queremos hacer
un par de propuestas, supongo que es después cuando empecemos a conversar un poquito más fino, vamos a hacer un par de propuestas respecto a cómo incorporar estos códigos importantes dentro de la CIE, que no es solamente para el Estado argentino, sino son todos los estados en el Gran Aviala, en América Latina y el Caribe, para que esto que pasa en nuestros territorios sea registrado, sea documentado, y también, digamos, se inicia un proceso de diálogo interepistémico. ¿Qué significa el diálogo interepistémico? Que el modo en que nosotros queremos ser medidos, evaluados y analizados tiene que generar un sistema de indicadores del buen vivir basado en la epistemología propia de nuestros pueblos, ¿no? No podemos ser ni medidos, ni analizados, ni cuantificados desde otros parámetros que no obedecen a nuestras lógicas ni nuestra propia ontología mapuche e indígena. Gracias. Señora Verónica. Gracias. Quedó lo vasco y no lo mapuche. Igual autonomista. Pensamos 6 propuestas. La primera es la incorporación de la variable étnica con la dimensión lingüística en los registros específicos de salud sexual y reproductiva, que son en Argentina hay varios, pero los más importantes: el acceso a la ILE, la ficha SIP de salud perinatal plus y las consultas ambulatorias. La segunda, que ya la mencioné, es la identificación del origen étnico y la lengua hablada por la gestante, ¿no? Porque eso va a dar pistas de cómo pensar políticas de promoción de competencias lingüísticas e interculturales para los equipos de salud. Y obviamente para la generación de estadísticas vitales en la partida de nacimiento y defunción. La tercera es incorporar el código específico de contaminación ambiental en la CIE 10. Eso no puede ser dejado al azar de que si el profesional le gusta completar o no le gustó completar o tiene que irse rápido porque tiene muchos pacientes, entonces llena la mitad de la ficha. La otra tiene que ver con el financiamiento público, o sea, no puedo generar una política para algo que no existe. Entonces, ¿cómo construyo una evidencia? Y bueno, la construyo generando investigación para documentar, para registrar sobre algo que no se sabe la causa epidemiológica que genera esa interrupción no deseada, disrupción endocrinológica. Entonces, ahí también hay que hacer un foco en a quién se financia dentro de las agencias estatales de investigación. En Argentina, menos del 3% de la población universitaria y de investigación en el CONICET es parte de pueblos indígenas. Si eso no es un indicador de la exclusión para el nivel superior, ¿cuál sería, no? Otro dato, por ejemplo, nosotros que hacemos doctorados o postdoctorados no podemos hacer la rendición de nuestras tesis en nuestras propias lenguas. Háblame de un condicionamiento estructural de las universidades argentinas, ¿no? ¿Qué es lo que está permitido estudiar y en qué lengua se puede escribir? ¿Y en qué lengua se puede publicar? ¿Y en cuál lengua puede ser prestigioso escribir ciencia o no? ¿No? En Mapuzungún seguro que no. Y la otra, que me parece que es un poco una deuda que tiene, por lo menos en mi territorio, que tiene que ver con una categoría, un indicador que es referido a la salud perinatal. Una práctica de las mujeres de los pueblos indígenas es devolver al territorio la placenta. En Argentina, por ejemplo, no está protocolizado que
una vez que una mamá o una gestante tiene su parto en el hospital le entrega la placenta no como un residuo patológico, sino que le debe entregar la placenta como algo que fue parte de su cuerpo humano. Entonces, eso no está protocolizado. Ha habido muchísimos problemas en el NOA norte y noreste de Argentina por ese problema, porque las condiciones en que se entrega, cuando se entrega, porque hay mucho ejercicio, digamos, de sabernos parte de los derechos colectivos, cuando se logra, se entrega en las peores condiciones con la bolsa roja, como si fuera un residuo patológico. Algo que fue parte de nuestro cuerpo no puede ser residuo patológico, y para eso hay que construir protocolos específicos para cada una de las culturas de los pueblos en cada estado. Y la segunda cuestión tiene que ver que las mujeres que hemos sido desterritorializadas, que hemos sido expulsadas en las ciudades y que vamos a parir a los hospitales, no tenemos territorio donde entregar nuestra placenta. Entonces, hay que pensar de qué manera existen esos espacios que para nosotros son espacios bioculturales sagrados ligados a los cuerpos de agua, que puedan estar protegidos sin tener el riesgo de ser patrimonializados por el Estado, de ser turistificados también por las políticas estatales, o en todo caso para ser territorios sacrificables en nombre de la propiedad privada y de las industrias extractivas. Entonces a mí me parece que ahí parte de los derechos de la salud sexual y reproductiva para mujeres indígenas tiene que ver con esa dimensión que no solamente acontece en los cuerpos humanos, sino que hay una dimensión del cuerpo no humano que vive en el territorio, que es el cuerpo ancestral, al cual también hay que poder proteger y custodiar como un territorio sagrado, no solamente proteger la propiedad privada como territorio sagrado. Muchas gracias, señora Aspiros Kleñán. Paso la palabra.